Para dar apertura al evento, invitamos a Víctor Jurado, profesional junior del Centro Cultural del Banco de la República. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, al tercer encuentro internacional de estudios sobre paisajes y al séptimo taller de estudios sobre paisaje de la Cátedra UNESCO. Para nosotros es un placer estar este tercer año aquí con este encuentro. Hace algún tiempo nos lo soñamos y lo hemos venido desarrollando gracias al apoyo de muchos aliados. Antes que nada, agradecer a la Cátedra UNESCO, al profesor Fabio Rincón Cardona, a su equipo, Eliana Mejía, a la profesora Viviana Vargas y a todas las otras personas que nos están apoyando desde diferentes entidades, como lo mencionaba ahorita Aida, desde LALI, que es la Iniciativa Latinoamericana para el Paisaje, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas y obviamente la Cátedra UNESCO. Hace unos 5 años, cuando decidimos construir un nuevo centro cultural en Manizales, preguntamos sobre cuál debía ser la vocación de este edificio y de sus servicios. Las respuestas recibidas por la comunidad nos llevaron a determinar que la atracción por el paisaje ha sido una constante vital del habitante de la región, debido a la acostumbrada contemplación del horizonte desde las montañas y que existe un claro interés por su parte por ampliar esa visión del mundo desde aquí. Ese interés se ha visto reforzado, por un lado, por la declaratoria de la UNESCO en 2011 del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad y por otro lado, por la evidencia de las nefastas consecuencias que sobre este mismo paisaje ha tenido las desequilibradas intervenciones del ser humano. En ese sentido, planteamos que ese tercer encuentro, en paralelo con el séptimo taller internacional de la Cátedra UNESCO, debe encaminarse a abrir un espacio de análisis, discusión y reflexión en torno a los paisajes culturales, específicamente a la gobernanza de los mismos y a las disciplinas que confluyen en esta temática, reflexionando sobre las implicaciones de diferentes acciones y procesos y el impacto que éstas puedan tener sobre las comunidades que moran los paisajes. Así, desde el Centro Cultural del Banco de la República y desde la Cátedra UNESCO queremos continuar propiciando relatos alrededor de los paisajes, el cual se ha asumido también como superficie de lectura y telón de fondo de las relaciones del ser humano con su medio ambiente y con la red cultural que lo transforma. Agradecerles a todos los asistentes, a todos los invitados que vienen de diferentes partes de Colombia y de otros países y enhorabuena a la Cátedra UNESCO, también a todos los que nos están apoyando y bienvenidos y esperamos que disfruten mucho este encuentro. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Fabio Rincón Cardona, director de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Buenos días. Queremos darle la bienvenida a este nuevo seminario del tema de paisaje. Saludo principalmente a mis estudiantes de la Universidad Nacional, a los cuales hemos querido contagiar este interés por el paisaje, principalmente también a nuestros invitados especiales, al maestro Luis Llanos, que nos iniciará con su conferencia e inaugurará este evento, a la doctora Sandra Viviana Vargas, que me ha apoyado en el programa de estudios regionales Sociedad y Cultura, a los profesores de la Universidad Nacional, Juan Manuel Sarmiento, que nos acompaña también en ese interés por el paisaje desde la Universidad Nacional. A ver, estamos en unos momentos muy importantes en Colombia, en los cuales el tema agrario es un tema central. La tierra, la posesión de ella, las singularidades de ese sistema agrario que no ha podido todavía salir a flote en un país que no lo encuentra, en un país que, como vamos a ver en mi exposición, todavía no ve el campo, que ha intentado conocerlo pero que todavía no lo conoce. Ustedes sabrán y recordarán
que más del 60% de la tierra en Colombia no está titulada. Sabrán que tenemos un gran problema con las cabezas de familia ya de personas de tercera edad. Sabrán que tenemos, igual que en Colombia y en el mundo, una migración campo-ciudad tan infinitamente grande que a veces nos hace perder de vista que sí existe el campo, de que sí existe la agricultura. En medio de esa realidad, en medio de un país que está buscando concretamente hacer esa paz que todos anhelamos, el tema del paisaje es un tema central. Hemos querido con el banco, como decía ahorita Víctor, hacer una alianza que se ha mantenido. Queremos seguir haciéndola y queremos seguir en ese apoyo. El Banco de la República inicia este nuevo edificio en el que estamos con esa idea, con la idea de mirar el paisaje. No solo el paisaje cultural cafetero, sino el paisaje. E incluso el banco tiene tal vez la colección más grande de pintura colombiana de nuestro paisaje. Y ha hecho grandes exposiciones, ha apoyado investigaciones sobre este tema de paisaje. Así de que son dos instituciones, el banco y la Universidad Nacional, que de hecho también viene haciendo investigaciones. Trabajamos con Juan Manuel y con otros compañeros del observatorio, los cuales también veo acá, Zaira, Urte, Duis. Iniciamos ese trabajo del paisaje cultural cafetero, pero se ha seguido. Me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta, tanto los estudiantes como los profesores invitados, que esa intención no es una intención simplemente personal, es una intención institucional. Y hemos en diferentes eventos, ya ustedes ven que este no es el primero, tratado de mirar desde afuera. Por eso está el profesor Luis Llanos acá, por eso estará el profesor Maduruelo de España mañana. ¿Qué es el paisaje y cómo se ha trabajado ese paisaje agrario? Esas miradas en las que no nos quedamos mirando nosotros mismos, sino que miramos otros latitudes, nos hacen ver unos eventos muy interesantes. El tema central de gobernanza es un tema que nosotros también hemos querido ponerle énfasis en esta edición, y el doctor Chaparro lo tendremos con el tema central de gobernanza, dada su experiencia. Varias miradas no significan varios paisajes, varias miradas significan diferentes formas de ver. Por eso escogimos con la doctora Sandra Viviana, escogimos ese tema de varias miradas o varios paisajes. Esa es la invitación pues que tenemos hoy para ustedes. Les agradecemos su presencia. Los invitamos a que se contagien de ese interés, de ese amor, de ese deseo de estudiar el paisaje, y los invitamos sobre todo a que con toda libertad pregunten. No queremos que este sea un evento de esos aburridores en los que solamente hablan los conferencistas. Por lo menos en mi caso podemos interrumpir, podemos hacer las preguntas, y sería bastante importante la asistencia en las tardes para los talleres que tenemos en la Universidad Nacional por las tardes de estos 3 días. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fabio y a Víctor Jurado por sus palabras de bienvenida. Formalmente damos inicio al tercer encuentro internacional de paisajes culturales y al 7º seminario taller internacional de estudios del paisaje, que este año gira en torno a la discusión y reflexión del paisaje cultural desde la gobernanza del mismo y a las disciplinas que confluyen en esta temática. Iniciaremos con la conferencia que tiene como título Discusión metodológica sobre el paisaje cultural y ambiental de los maíces nativos de los pueblos de la región de la Malinche, Tlaxcala,
a cargo del doctor Luis Llanos Hernández. Primero que todo, darle la bienvenida al doctor Luis Llanos Hernández por acompañarnos en el día de hoy y por aceptar esta invitación por parte del Banco de la República y de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El doctor Luis Llanos Hernández, es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Chapingo. Egresó de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría en Sociología Rural en la Universidad Autónoma Chapingo y es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en el área de Sociedad y Territorio por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha escrito diversos artículos relacionados con la problemática rural en México, especialmente sobre la población indígena de los Altos de Chiapas. De esta manera damos apertura al tercer Encuentro Internacional de Paisajes Culturales y al 7º Seminario Taller Internacional sobre el Paisaje. Bienvenidos. Buenos días. Antes de empezar, quiero comentar lo siguiente. Este es un esfuerzo que estamos haciendo un grupo de profesores para explicarnos metodológicamente cómo podemos abordar un estudio del paisaje. Voy a explicar desde qué perspectiva lo vamos a trabajar. Ahora, quiero señalar que ahí vamos a decir, hay 3 tipos de maíces en términos muy generales en el país. El maíz híbrido, que es el que se produce como resultado de la experimentación, ¿sí? Sí, como el resultado de los procesos de experimentación que hacen, es el maíz híbrido, que es el resultado de la Revolución Verde, que se produce de manera amplia también en el país. El maíz transgénico, que no ha entrado al país, más que en algunos lugares, entró y con mucha provisión, con muchas complicaciones. Y el maíz nativo, ¿sí? ¿Qué es el maíz nativo? Entonces, el maíz nativo es el maíz de la época mesoamericana, es el que se ha sembrado de generación en generación y que hay un proceso de selección entre el propio campesino. Ese es el maíz que todavía en el país es cultivado, atesorado por los pueblos campesinos en el país. Ese es el objeto central de estudio. ¿Cuáles son las características del paisaje cultural ahí en estos pueblos? Y lo que seleccionamos para estudiarlo fue una región. Este es el volcán de la Malinche, está muy cerca de la Ciudad de México, a 2 horas y media. Es un volcán y son los pueblos que circundan al volcán. Unos pueblos están a mitad del volcán y otros pueblos están al pie de monte. Entonces, pero son esos pueblos que circundan al volcán de la Malinche los que son objeto de estudio nuestro, ¿sí? Entonces voy a empezar con ese señalamiento. También quiero decir otra cosa, perdón. El maíz híbrido es un maíz que se produce en monocultivo. Esa es la característica del maíz híbrido, porque es producto de la Revolución Verde, ese es producto de la experimentación. Y el maíz transgénico sabemos también que ese tendría que ser también resultado de la producción de laboratorio. Y el maíz nativo fundamentalmente se siembra en lo que en México se conoce como la milpa, ¿sí? Es el cultivo mesoamericano. Y la milpa es la asociación de cultivos entre el maíz, calabaza, fundamentalmente calabaza y frijol. Es la asociación de cultivos. Y la milpa es la base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Acompañado con esta asociación de cultivos, también se presentan otro tipo de hierbas, plantas que crecen, y esa es la característica de estos pueblos todavía,
que conservan mucho de la relación de la producción y el consumo en casa, la milpa mesoamericana. Esa es muy de carácter ancestral y es muy relevante, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, con esos señalamientos, porque voy a hacer referencia a la milpa constantemente y me interesaba mucho saber, darles a conocer qué es esta idea de la milpa. Bueno, empezamos así. El paisaje cultural y ambiental de los maíces nativos en la región del volcán La Malinche, Matlalcueyatl, en el idioma náhuatl, es la Matlalcueyatl, constituye un camino para acercarse al conocimiento de uno de los espacios rurales del estado de Tlaxcala que los procesos de modernización en México han marginado durante siglos. Por cientos de años estos pueblos han conservado su herencia indígena con forma de producción que descansan centralmente en el cultivo de la milpa y en el aprovechamiento del bosque. ¿Sí? Yo te aviso, ¿sí? Han conservado, a pesar de lo imperturbable que pareciera ser esta región, la vida social que se anida en ella ha sufrido procesos de transformación, donde la apropiación, la innovación social y cultural forman parte de las acciones que emprenden cotidianamente los actores sociales en el contexto de las políticas nacionales y globales. ¿Sí? Ese es el estado de Tlaxcala, está muy cerca de la Ciudad de México, ¿sí? Al centro del estado de Tlaxcala es más o menos donde se ubica el volcán de La Malinche. En ese volcán de La Malinche es donde se concentran estos pueblos de los que estoy hablando. Bueno, estos pueblos en la década de los años 50 del siglo pasado fueron descritos por la antropología mexicana como regiones de refugio. En este tipo de regiones, la población indígena parecía vivir en un enclaustramiento social y cultural, y el intercambio mercantil que realizaba con la población mestiza solo tenía como finalidad la obtención del sustento familiar. La percepción de un marcado atraso social y económico en esas regiones era una visión generalizada en la sociedad mexicana que la literatura, el cine y los medios de comunicación reproducían. ¿Sí? En los años 50 y 60, el contexto es: México tiene que avanzar por el proceso de modernización, el discurso central es el desarrollo, y los pueblos indios en México tienen que ser incorporados al desarrollo. Muchos pueblos sí se mestizaron, muchos pueblos entraron al proceso de modernización en México, pero hay pueblos que por sus características se mantuvieron un tanto distantes. La antropología llamó a estos pueblos regiones de refugio y se les describía como regiones atrasadas. Esa era la idea fundamentalmente. Eran regiones atrasadas donde incluso se llegó a decir que en estos pueblos las formas mesoamericanas seguían vivas, porque estos pueblos estaban alejados del desarrollo. Bueno, esa era una idea que se tenía en aquel entonces. La verdad es que no se ponía o no se descubría que en realidad siempre los pueblos han estado transformándose, cambiando, modificándose, apropiándose, en fin, siempre ha sido ese proceso. Pero el discurso dominante era esa idea, ¿no? Estos pueblos viven en regiones de refugio. Bueno, frente a estas condiciones, el Estado mexicano pretendió transformar las condiciones de vida de estos pueblos. Fue a través de las políticas desarrollistas las que buscaron modificar el paisaje cultural de la región por medio de los procesos de aculturación, ¿sí? O sea, la idea es aculturar a los pueblos, dejar que sean indios y que se incorporen al proceso civilizatorio, al proceso de modernización. Esa es la idea. Y para eso el gobierno trazó las políticas: educación, salud, vivienda, en fin, una serie de políticas que penetraron a las comunidades en esa intención de tratar de que salieran del atraso. Esa era la idea. Bueno, pero esta visión finalmente se agotó. Y hay un cambio del modelo económico en el país. A principios de los 80 hay una nueva política, ¿sí? Pero en esta nueva política que todos conocemos, la época de la globalización, los pueblos campesinos, esas llamadas regiones de refugio, son vistas de otra manera. Son vistas de otra manera. Ahora lo que hay que hacer es intentar que entren al mercado global, e intentar que abandonen sus cultivos,
que abandonen el cultivo tradicional, que busquen insertarse al mercado global y que participen a partir de las particularidades que tienen sus propias regiones. Bueno, la experiencia nacional es muy diversa sobre esta política nueva que se genera a partir de la década de los 80. Hay pueblos indígenas que sí lograron o encontraron una particularidad de su territorio que les permitió vincularse al mercado nacional o al mercado internacional, sea el café, sea a través de la miel, sea a través de la flor, en fin, de cultivos distintos que sí llegaron a tener trascendencia hacia el mercado nacional o hacia el mercado internacional. Pero no todos los pueblos tienen o tuvieron esas condiciones. Entonces hay pueblos que en este nuevo escenario pareciera que se refugian nuevamente en sus condiciones particulares del territorio, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, la forma de intervención de la política estatal que va a incidir en la transformación del paisaje cultural de los pueblos de la región de la Malinche empezó a introducirse a partir de 1982. Esa es la idea. La nueva política pretendió sustituir los cultivos básicos, como el maíz, adaptándolo a los cultivos comerciales. Esa es la intención del gobierno. Pero estos pueblos que vamos a estudiar no entran a esa lógica, no entran en ese circuito de mercado. Curiosamente, con toda la presión nacional que implica, si intentan cambiar sus cultivos, va a haber financiamiento, apoyos del gobierno. Si no entran a estos apoyos, pues a estas nuevas políticas, pues los apoyos se van a reducir, van a ser más poco significativos. Entonces, en ese contexto, resulta interesante preguntarse por qué los pueblos indígenas de esta región siguieron sembrando maíz nativo. Siembran maíz híbrido, sí, algunos de ellos llegan a sembrar maíz híbrido, pero la práctica dominante de estos pueblos es seguir sembrando maíz nativo. Y el maíz nativo no tiene el rendimiento que tiene el maíz híbrido, no alcanza el rendimiento. Son pueblos de la montaña con pendientes que dificultan tener una buena productividad. Entonces, yo les puedo decir que en esos pueblos, un maíz sembrado con el paquete tecnológico del maíz híbrido puede tener una productividad de 6 toneladas o 7 toneladas, sí llega a tener por hectárea. Pero el maíz híbrido es una producción de 4 toneladas y media. Esa es la característica del maíz híbrido. Se mantienen, es una productividad baja. Pero, ¿por qué los campesinos, frente a la idea de incrementar la productividad, no abandonaron el maíz nativo? Esa es una pregunta. ¿Por qué no abandonaron el maíz nativo? Y siguieron aferrándose a la idea de tener su propio maíz, ¿sí? Entonces, ellos no sembraron el maíz híbrido, o no abandonan el maíz nativo para sembrar el maíz híbrido, y mucho menos el maíz transgénico. En estos pueblos, en este estado, es muy particular porque es un estado que, a diferencia de otros estados, sí hubo un movimiento estatal de los campesinos de esta región y de otras regiones que se opusieron a la posibilidad de que ingresara como experimentación el maíz híbrido en México. Y son pueblos que se organizaron y llevaron hasta el Congreso del Estado una iniciativa de ley para la protección de los maíces nativos. Y en el estado de Tlaxcala hay una ley, es la primera ley que se estableció para la protección de los maíces nativos, así. Se acepta que hay maíz híbrido, pero la idea es proteger fundamentalmente el maíz nativo, y ese es el primer estado. Esa ley es la que retoma recientemente el Senado mexicano y propone que a nivel nacional haya una ley que ahora proteja a los maíces nativos. Entonces, tiene apenas cosa de un mes y medio, cuando mucho, que ya es una política oficial en el país que fundamentalmente se tiene que priorizar el cultivo del maíz nativo.
y el cultivo del maíz nativo solamente se logra a través de la milpa, solo se logra a través de la milpa. No se puede sembrar bajo la idea del monocultivo, ¿sí? Porque el monocultivo viene acompañado del paquete tecnológico y el maíz nativo llegan a utilizarse abonos, pero no es en general el paquete tecnológico de la Revolución Verde. Entonces, esto ya es una política nacional, vamos a decir, es una política nacional que se va a empezar a instrumentar, que se empieza a instrumentar porque ya está la ley, pero ahora falta hacer la instrumentación y esto tiene que correr poco a poco hacia todo el territorio nacional, porque la milpa es de carácter mesoamericano y es de la parte del centro del país hasta el norte de Costa Rica. Hasta el norte de Costa Rica llega toda la influencia mesoamericana, ¿sí? Del cultivo de la milpa. Entonces, esto es interesante porque finalmente hay pueblos, no solamente esos pueblos, hay muchos pueblos en otros estados que siguieron sembrando el maíz nativo. Entonces, es un rasgo cultural muy importante que hay que reconocer, que frente a los embates de la modernización de una y otra manera, finalmente los pueblos han decidido seguir conservando sus maíces. Sí, y eso vamos a explicar un poquito más adelante por qué tiene que ver esta relación, ¿sí? Entonces, el cultivo del maíz es una práctica social agroalimentaria de alcances milenarios que aún preservan los pueblos que habitan la región que circundan el volcán de la Malinche. Estos pueblos son herederos del proceso histórico de domesticación del maíz y son parte del desarrollo de la cultura mesoamericana. Este cultivo ha logrado preservarse como la vía principal de la alimentación indígena, aunque los contextos sociales y políticos en que han vivido estos pueblos hayan cambiado y les hayan intentado modificar sus prácticas sociales y culturales. Estos procesos de cambio que se observan, pero también de preservación, nos tiene que convocar a hacernos la siguiente pregunta. Si vamos a estudiar ese paisaje de la milpa, el paisaje de los maíces nativos en esa región, ¿a qué nos convoca a estudiar la idea del paisaje cultural y ambiental? ¿A qué nos está convocando? Entonces, para conocer el paisaje, es importante conocer qué es lo que ha provocado, qué prácticas sociales y culturales y políticas han logrado que se preserve un paisaje de estas características después de siglos. Y ahí es muy importante observar que hay categorías que nos permiten incursionar a ese conocimiento. Y aquí sí hay establezco una diferencia. Esa es la milpa. Bueno, vean la asociación de cultivos. Esa es la milpa, esa es la calabaza, maíz y calabaza. En otros sembradíos puede encontrarse el frijol, pero esa es la asociación. Esa asociación quiero señalar que hay un autor, Lucio Castelli, que él dice que esta asociación es en realidad la identidad cultural de México, de todo el país, porque es la asociación entre el cultivo, o sea, la producción y el consumo. ¿Sí? Él señala, críticamente, él dice que hay muchos estudios que se han separado, hay estudios que han visto la producción y hay estudios que han visto solamente el consumo. Entonces él llama a que veamos de conjunto las dos fases. Y a eso él le llama el núcleo mesoamericano que hoy persiste, que no se ha acabado, porque el núcleo mesoamericano se expresa en el cultivo del maíz y en el consumo del maíz bajo la forma de tortilla, porque la tortilla, saben ustedes, es parte del consumo mexicano a fuerza. En el alimento, la tortilla tiene que estar presente. Entonces, la tortilla está vigente todavía en la alimentación en México. Entonces él dice, ese es el núcleo mesoamericano. Es cierto que la alimentación en México ha cambiado, la alimentación en las casas ha cambiado, se ha modificado. Los cultivos del maíz también se han modificado.
porque ha habido intentos por cambiarle las técnicas, en fin, y todo. Pero en realidad lo que vamos a encontrar en el fondo es esa asociación que viene desde la milpa. Desde la milpa, donde viene el frijol, viene el maíz, viene la calabaza y vienen otras plantas que son la base de alimentación mesoamericana, y esa base de la alimentación mesoamericana se preserva todavía en muchos pueblos, todavía en muchos pueblos se conserva. Entonces, a mí me parece interesante verlo de esa manera, ¿sí? De esa manera, que en efecto no hay que separar, porque el paisaje cultural no solamente tiene que ver con las formas productivas, sino también el paisaje cultural tiene que ver con las formas del consumo, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, esta idea, sí, vamos un poquito antes, perdón. No, en la siguiente. Miren, muy en el fondo se alcanza a ver ese pueblo, está muy aquí a mano derecha. Alrededor, les decía yo, están los volcanes del Piedemonte, digo, los pueblos del Piedemonte, y atrás, del otro lado, están los pueblos de la mitad de la montaña. Son ese cinturón de pueblos son los que van a ser el objeto de estudio que estamos iniciando. En realidad lo estamos iniciando, pero es ese conjunto de pueblos. Ese conjunto de pueblos, vistos de manera individual, parecieran ser pequeños pueblos insignificantes. La verdad es que esta categoría del paisaje cultural les da mucha relevancia, les da mucha fuerza, porque pone al descubierto, ¿sí?, esas herencias del pasado que siguen presentes, que están vivas y que forman parte de una cultura nacional. Entonces, esos pueblos hay que ver cómo los vamos a estudiar, cómo se van a analizar. Entonces, ahora sí, les decía de esta idea de la asociación de la alimentación. Estos pueblos conservan todavía en la alimentación muchos elementos mesoamericanos, pero que además se expanden para el país. Estos son los llamados gusanos de maguey. Son gusanos de maguey. El maguey es un agave de donde sale el pulque. Habrán escuchado del pulque, ¿sí? Les decían la bebida de los dioses. Es una bebida que se ha puesto de moda en México en los últimos 10, 15 años, sobre todo entre los jóvenes. Sobre todo entre los jóvenes. Es una bebida deliciosa. Yo no la consumía, no la probaba, pero me invitaron los campesinos, cuando uno va con ellos, pruébela. Y va uno, en el momento en que se produce bien esa bebida, sí sabe muy sabrosa, es muy sabrosa. Es una bebida que fue despreciada en el pasado, porque era una bebida de los indios, una bebida despreciada, pero en los últimos 10, 15 años ha cobrado mucha fuerza otra vez. Bueno, de ese agave de donde se extrae pulque, de las pencas, de esas pencas también salen los gusanos, sobre todo en la época de lluvias. Incluso salen por sí solos los gusanitos, van saliendo, y eran alimentos despreciados, era una alimentación despreciada, porque ¿cómo se va a comparar la carne con los gusanos? Bueno, estos gusanos han cobrado mucha fuerza en la gastronomía en México, y es ofrecida en muchos restaurantes de lujo, de primera. Son los gusanos de maguey. Lo mismo los huevos de hormiga también han cobrado mucha fuerza, porque se preparan de varias maneras, y entonces son alimentos ya muy cotizados, con mucha fuerza, pero en esos pueblos la gente los consumía de manera normal. En la época de lluvia los tomaban, así como pueden tomar del bosque los hongos, así se alimentaban. Entonces, el paisaje cultural también debe contemplar la parte de la gastronomía, ¿sí? La parte de la gastronomía, no solamente la visión de lo que se observa, la parte productiva de algún cultivo, sino que también es qué se come, y eso en estos pueblos se ha logrado preservar esa relación entre la milpa y los cultivos. Y hay esta región es muy característica porque tiene varios platillos, vamos a decir, muy típicos, muy propios de la región, ¿sí? Muy propios de la región, y el paisaje cultural de la gastronomía, podemos decir, es muy variado, es muy relevante. Pero apenas tenía 30 años atrás,
que esto se despreciaba, que esto se veía mal. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha cobrado nueva relevancia. Y por eso digo yo, o les comento, que esta idea del paisaje ayuda mucho a destacar las particularidades, ¿sí? Esas formas viejas que se han logrado preservar gracias a una cultura de los pueblos indios que está presente todavía en el país, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay otros. Lo que está a la orilla son los llamados tlacoyos. Es un alimento muy popular en México, muy popular. Y los tlacoyos son hechos de varias formas. Es maíz y frijol, maíz y frijol. Es la asociación, les digo, maíz y frijol. Es un platillo muy popular. Es decir, cualquier día, en cualquier lugar de México, uno puede encontrar tlacoyos. Son muy apreciados. Y se hacen de distinta manera. Ahí en Tlaxcala es muy curioso, los hacen de manera triangular. Es la única región donde los he visto que los hacen de manera triangular. Pero ven, es el metate, el maíz, chile, frijol, maíz, chile. Ese es el alimento básico en el país. Y ya saben que las variedades de picante en México son muchas. Y pues así como la tortilla, el picante tiene que ir en la comida mexicana, ¿no? Entonces, esa es una herencia mesoamericana. Sí, esa es también otra expresión de la milpa que vamos a encontrar en esos lugares. Pero la pregunta es, aquí las preguntas son, ¿y cómo vamos a estudiar esta región? Son muchos pueblos, son 8 o 10 pueblos que están alrededor de la montaña. Son pueblos que han cambiado porque también tienen su parte, si bien tienen su parte ancestral, vieja, de conocimiento, de prácticas, también son pueblos que quieren urbanizarse o se urbanizan. De hecho, es muy difícil encontrar ya un paisaje del pasado donde se describían a los pueblos mexicanos como pueblos con casas de adobe, la milpa. Los pueblos también, o las familias de los campesinos, también aspiran a los procesos de modernización. Y los pueblos también se urbanizan, ¿sí? Los pueblos también se urbanizan. Entonces, vamos a decir que las trazas de los pueblos son pueblos urbanizados. Sí, en algún momento con uno de los campesinos me decía, es que cuando la gente viene aquí, nos viene a visitar, quisiera vernos como con calzones de manta, como en el pasado. No. Nosotros queremos vivir bien. Nosotros queremos lo mejor para nuestra familia. Queremos que haya servicios, que haya mejoramiento en educación, en fin. Pero también conservamos lo nuestro. También lo nuestro lo conservamos y lo preservamos y lo proyectamos. Porque ellos organizan la Feria del Maíz cada año. Entonces ellos dicen, no tiene que haber un conflicto entre lo ancestral y lo moderno. Tiene que haber una combinación. Esas combinaciones tienen que ser estudiadas por el paisaje, a través del paisaje, porque es lo que nos está mostrando el México de hoy y sus cambios, sus dinámicas. Entonces, lo que nosotros planteamos, una idea, es que el paisaje es la entrada, el paisaje cultural y ambiental es la entrada para ver procesos de mayor profundidad, ¿sí? El paisaje sería solamente para nosotros un punto de vista, una observación, pero para describir eso y conocer sus causas hay que entrar por medio de otros conceptos a conocer qué es lo que provocó ese paisaje. ¿Y qué es lo que ha provocado esos paisajes? Pues ahí vamos a encontrar procesos culturales, procesos políticos, procesos sociales, en fin, toda una dinámica que está presente y que a veces desde el paisaje no se alcanza a percibir, porque el paisaje es solamente como una ventana, vamos a decir, para nosotros es como una ventana que nos va a permitir conocer la profundidad del espacio que está ahí presente en estos pueblos. Ese es el manejo metodológico que vamos a trabajar, ¿sí? Como un primer acercamiento nos permite ingresar
a partes más profundas de los pueblos que nos van a explicar cuáles han sido los paisajes y cuáles son los paisajes de hoy y cuáles podrían ser los paisajes más adelante. Porque así como en algún tiempo estos pueblos fueron vistos como regiones de atraso, como regiones, decíamos, de refugio, pues hoy la categoría del paisaje cultural los pone en el centro de una recuperación histórica, de una recuperación de la memoria en el país que es muy significativo, ¿sí? Y sobre todo cobra mucha relevancia a la luz del cambio de políticas en el país, que empiezan a recuperar nuevamente la fuerza la fuerza y las herencias culturales del país, ¿sí? ¿Sí? Porque el hecho de que en México se ponga como ley nacional la protección de los maíces nativos es un acontecimiento muy importante, es un acontecimiento muy fuerte, porque trastoca intereses políticos, porque mueve prácticas sociales en el país. Alguna de las informaciones que nos empieza a llegar ya nos muestran cómo en algunos lugares los campesinos han dejado ya algunos cultivos de los llamados comerciales para volver a empezar a cultivar el maíz nativo. Sobre todo porque ahora el gobierno se comprometió a fijarles un precio de garantía y una compra. O sea, el campesino ya no va a estar supeditado al intermediarismo de los llamados coyotes en el país, sino que el campesino le va a vender directamente al gobierno la producción, y si es maíz nativo fundamentalmente, pues el gobierno va a tomar preferentemente estos maíces. Entonces, si hay un vuelco ahí, y va a haber un cambio que va a incidir en más regiones para que perciban la importancia de una valoración económica ahí de si es importante volver a la producción de maíz nativos. En productividad, repito, todavía es bajo la producción de los maíces nativos, siempre es baja, no es muy elevada, pero el valor cultural de los maíces nativos empieza a ser distinta, empieza a ser diferente, ¿sí? Entonces, esta idea de cómo los vamos a estudiar también reconoce la importancia de otra categoría donde nos permita ver todos estos elementos de la subjetividad, ¿sí? Los elementos de la práctica, de las prácticas sociales, en fin, económicas, que dan por resultado un determinado paisaje. Y aquí hay un elemento metodológico que tenemos que tomar. ¿Territorio o región? ¿Por qué región? ¿Por qué le ponemos región de los maíz nativos? ¿Por qué es la región de los maíz nativos? ¿Por qué no es el territorio de los maíz nativos? Podríamos haberle puesto el territorio de los maíz nativos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el concepto de territorio sirve muy bien para casos particulares, para estudios de caso, porque el territorio nos permite analizar con profundidad las particularidades de un lugar, de un estudio de caso en específico. Nos da mucha riqueza. Pero un estudio regional tiene que combinar otro elemento, que es lo que es común a los pueblos, algo que es común a los pueblos, rasgos generales y rasgos particulares, ¿sí? Entonces, esos pueblos que están asentados en la región comparten rasgos comunes. Uno puede ser de carácter climático, puede ser el clima. Ese es un rasgo, puede ser. Otro elemento común que comparten todos ellos es la persistencia de una práctica, que es la milpa. Ese es otro rasgo común en todos estos pueblos. La agricultura de milpa, pues. Otro rasgo que pueden compartir es elementos de la gastronomía de esos pueblos. O sea, hay varios rasgos que comparten estos pueblos y que el concepto de región nos puede permitir conocer esos rasgos generales que comparten todos estos pueblos. Pero a la vez, estos pueblos también tienen diferencias, también tienen sus diferencias. Entonces, hay una idea en un autor inglés, Giddens,
quien nos señala que la región tendríamos que regionalizar a partir de prácticas sociales y culturales que hacen de la vida cotidiana elementos comunes. Y en efecto, en estos pueblos podemos encontrar prácticas comunes que están asentados en la agricultura y en la gastronomía. Podemos encontrar elementos así de carácter común, pero también hay diferencias en ellos. Dos elementos voy a marcar nada más ahorita. Uno, que son del lado de la montaña, ¿sí? Curiosamente, no les expando toda la… pero la Malinche está en el centro del país, vamos a decir. Pero hay un eje neovolcánico que cruza al país, es un cinturón que cruza todo el país. Entonces los pueblos de un lado de la montaña, de esa visión, de ese lugar donde les pasé la imagen, ven un volcán, tienen como escenario a unos cientos de kilómetros, pero se alcanza a percibir muy bien el volcán, de varios volcanes, el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, se alcanzan a ver muy bien de un lado de la montaña. Y del otro lado de la montaña se ve el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, otros dos volcanes importantes en México. Y entonces el volcán de la Malinche se encuentra en la parte del medio. Bueno, de un lado del volcán de la Malinche, vamos a decir, la milpa se cultiva sobre la base de yuntas, las yuntas de machos, ¿sí? Y mulas. Esa es la característica de la yunta, o sea, instrumentos de trabajo de particulares. Y del otro lado de la montaña, la milpa se trabaja con yunta, pero de bueyes. O sea, son técnicas, objetos y técnicas diferentes para producir, pero producen lo mismo, que es la milpa. Entonces, hay rasgos comunes, pero también hay rasgos particulares. Otro elemento que distingue a estas dos grandes zonas al interior de una región son el uso de la leña. Los pueblos que están más del otro lado de la montaña, que están más pegados a la montaña, más a la cima de la montaña, la leña, el uso de la leña es un uso casi generalizado, ¿sí? La leña, el bosque provee de leña a las poblaciones, y hay mucha cocina todavía sobre la base de la leña. Y del otro lado de la montaña, la leña es de menor consumo, de mucho menor consumo. Es más prácticamente el gas doméstico. Entonces hay ciertas prácticas que van a diferenciar a los pueblos, que van diferenciando a los pueblos. Entonces esta es la idea de, hay regiones, hay una región y hay zonas distintas, pero hay otro concepto que vamos a tomar para poder estudiar a esta región, y es esta idea de la estructura social. La estructura social. En realidad la milpa es toda una estructura, estructurada, estructurante. Esta idea de Bourdieu, ¿sí? Porque en torno a la milpa hay todo un conjunto de prácticas sociales y culturales. El maíz es una herencia genética, vamos a decir, de selección de los maíces por cientos de años. Pero el maíz también es la base de la alimentación. Y el maíz también es base de la artesanía. Y el maíz es una diversidad. Es muy diverso el uso que se tiene para el maíz. Pero en torno al maíz hay toda una práctica desarrollada, ¿sí? Es una estructura social ya muy establecida, muy hecha. Pero lo mismo encontramos con el procesamiento de los alimentos. El procesamiento de los alimentos, su combinación, los platillos regionales, es también una estructura ya muy hecha. No puse la imagen del mole, pero han escuchado ustedes hablar del mole. El mole es muy tradicional en México. Y cada región, cada pueblo tiene una particularidad de sus moles. Entonces, hay una forma ya de hacer el mole. En cada región hay una forma muy particular de cómo se hace el mole. Entonces, esa región también tiene una forma muy particular de preparación del mole, ¿sí? O sea, hay un conocimiento, hay una herencia, hay una serie de prácticas ya muy hechas, ya muy estructuradas, que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, vamos a encontrar estructuras sociales muy hechas, muy estructuradas,
tanto en la producción como en la milpa, también como en el procesamiento de los alimentos, pero también en las festividades, Solo les he hablado de la Feria del Maíz. Lo olvidé desafortunadamente presentarles la imagen de un pueblo vecino de ahí de Ixtenco, que es Huamantla. Es un pueblo, es el pueblo más grande de toda esa región, pero su festividad es una festividad internacional, vamos a decir. Es una festividad internacional, porque es una ciudad donde en el mes de agosto, 14 de agosto, celebran a la Virgen de la Caridad, y en todo el pueblo, o en las partes más importantes del pueblo, hacen las imágenes que se conocen como los tapetes, ¿sí? O sea, son imágenes muy grandes, ¿sí? Con aserrín y con maíz y con flores llegan a hacer. Entonces todas las calles, todas las calles están adornadas de cientos de imágenes que por toda la calle circulan. Entonces un visitante puede recorrer toda la noche, ¿sí? La noche que nadie duerme, así se conoce, la noche que nadie duerme, porque todas las calles tienen cantidad de motivos, sea bíblicos o sea paisajísticos, pero ahí en torno a la religiosidad de esta región hay esa forma muy particular de cómo el maíz sirve también o está presente en las festividades a partir de sus artesanías y de su proyección que de ella hacen. Entonces vamos a encontrar ahí en esos cuadros todas esas imágenes que son muy bonitas y que son muy atractivas para el turismo, para el turista nacional o internacional, porque es uno de los llamados pueblos mágicos o pueblos patrimoniales, creo que les llaman por aquí, pero son esos pueblos que tienen esas características. Entonces, el paisaje cultural no solamente tiene que ver con la producción, lo festivo, lo religioso también se incorpora a esta idea del paisaje cultural, porque está asociado, y lo gastronómico es toda una. Entonces vamos a encontrar, ustedes ya podrán observar, toda una región que tiene características culturales basadas en la producción, en el consumo y en la religiosidad. O sea, son dimensiones del ámbito de lo social que se entrelazan, que están presentes en la vida cotidiana de la población, pero que constituyen parte del paisaje cultural. Esta es más o menos la idea. Ahora, ¿por qué ambiental? ¿Por qué tiene que ver con lo ambiental? ¿Sí? Es un paisaje cultural y ambiental, decimos nosotros, y ambiental. ¿Por qué ambiental? Porque la milpa es ecológica. O sea, porque la milpa siempre ha sido ecológica. La milpa poco se apoya de los productos químicos, muy poco se apoya de los productos químicos. Es más que nada la selección que hacen los campesinos en mano o en pie, como nos mostraba un campesino hace poco, que ellos logran detectar la mejor mazorca para poder de ahí extraer los maíces y poder hacer la selección. Pero no hay un acompañamiento agroquímico en torno a él de fuerte intensidad, ¿sí? Entonces y si ustedes observan también, como son pueblos que están con los bosques de la montaña, es toda una región ecológica, es toda una región que tiene características ecológicas, porque su sistema de producción no está vinculado a la Revolución Verde. Su sistema de producción es un sistema de producción de herencia mesoamericana, que tiene como característica asociar distintos cultivos, que ya hemos dicho, da por resultado una alimentación que ha sufrido el embate de toda una comercialización en México, ¿sí? Los cambios de la alimentación en México han sido muy fuertes, muy agresivos, porque se han introducido mucha comida chatarra y todo eso que todos conocemos. Pero bueno, también hay resistencias, también hay esos procesos de resistencia que hoy pareciera que en un contexto político distinto en el país puede empezar a dar nuevamente un giro. Y de ahí vuelve a resaltarse la importancia de por qué aquellos pueblos que en algún tiempo la modernización los vio con desprecio, hoy son pueblos que tienen que ser revalorados en sus prácticas sociales, culturales y gastronómicas, ¿sí? Tienen que ser revalorados, tienen que ser vistos de otra manera,
porque son los pueblos que lograron preservar, que lograron conservar toda una herencia cultural en México, ¿sí? Y algo que también pudimos ver a partir de esos pueblos es, en realidad, ver cómo la cultura, la persistencia de una cultura, logró resistir o ha logrado resistir el embate, la fuerza económica de toda una política que se ha desarrollado en el mundo y que quiere poner en el centro, en el consumo de la población, ¿sí?, los alimentos agroindustriales, ¿sí?, que provienen de otros lugares, y en donde esta idea de la autosuficiencia alimentaria y de la soberanía alimentaria se desdibujaron en un determinado momento en aras del mercado internacional, y que observamos con fortuna de que hay un freno, de que hay un intento de frenar eso, y hay un intento de volver, pero ese volver, en mucho lo tenemos que agradecer a que en México siguieron persistiendo pueblos indígenas de este estado y de otros, que ante todos esos embates siguieron diciendo: no, es nuestro alimento, son nuestros cultivos, es el alimento que nosotros tenemos. ¿Que llevamos a comer cosas del mercado? Pues sí, pero la base es nuestra alimentación. Es ese núcleo mesoamericano del cual hablaba este autor, Lucio Caselli, que habla sobre la alimentación en México, y que pone al descubierto elementos importantes de esas características, ¿sí? Ese es más o menos ese es el intento de trabajo de una región con esas características, y en donde metodológicamente vamos a tomar estos conceptos de paisaje, espacio, territorio, región, estructuras sociales, en fin. Esto es lo que nos va a dar pauta para el conocimiento de este trabajo que estamos emprendiendo, que ya emprendimos, pero que sus resultados vamos a empezar a presentar un poco más adelante. Es un esfuerzo, no es fácil, no es un esfuerzo sencillo, porque llegan con nosotros, a nuestro equipo, compañeros agrónomos, fitotecnistas, agroecólogos, compañeros de las ciencias sociales, y entonces compartir un discurso todos no es fácil, no es tarea sencilla, es una tarea muy complicada. Pero hay un autor, Rolando García, quien, leyéndolo con cuidado, nos dice: es importante que esos grupos sepan construir un marco epistémico común que les permita ahora sí poder enfrentar el estudio donde tiene que confluir la parte agronómica, donde tiene que confluir la parte agroecológica y donde tiene que confluir la parte social. Porque si no, lo que vamos a producir son pedazos de investigación, cada quien con su punto de vista, cada quien con su perspectiva, y no hay nada. Ese es nuestro reto, construir un todo metodológico y teórico que parte de elementos conceptuales y teóricos comunes, que nos ha llevado un tiempo, discutir, que nos ha llevado un tiempo analizar, que no hemos concluido, pero que nos ha dado entusiasmo a lograr descubrir el potencial enorme que nos da esa región a partir del concepto de paisaje cultural. Eso es lo que les vengo a exponer, y muchas gracias si tienen preguntas. Muchas gracias al doctor Llanos por su conferencia. A continuación, daremos espacio para preguntas. Estas preguntas se realizarán y se responderán consecutivamente de la misma manera. Adelante. Podemos poner el maíz. ¿Alguno tiene preguntas? Adelante. Estamos hablando de cultivos nativos, maíz precisamente. La población de México es muy grande. Has hablado de la soberanía alimentaria, en ese aspecto yo creo que estamos, pero sí es posible que a través de estos cultivos, con los rendimientos que hablamos,
Sí, la productividad es muy baja. La producción de maíz nativos no alcanzaría a cubrir la demanda nacional. Sí, eso sí es muy, muy claro. Se va a tener que seguir sembrando maíz híbrido con los paquetes tecnológicos. Hay regiones productivas muy buenas, como es el norte del país, con la región de Sinaloa, que produce 12 toneladas por hectárea. Es una productividad muy grande. De hecho, de Sinaloa abastece en buena medida el mercado nacional. Entonces es muy complicado abandonar esos cultivos híbridos, pero bueno, lo relevante es ahora, vamos a observar hasta dónde va a trascender. Esto se va a medir en unos 3 años quizás, el alcance del maíz nativo, porque en este primer año, se lanzó un programa nacional. Fíjense, el primer programa nacional agroecológico, impulsado por este gobierno, donde va a descansar en esta idea que se ha trabajado en México y en otros lugares, de asociar árboles frutales con maíz, ¿sí? Intercalado, lo que le llaman el intercalado. Entonces, ahora es un esfuerzo que están haciendo en el país para aprovechar en esta idea de que el campesino no solamente viva de su productividad de maíz, es baja la productividad, pero que entonces pueda tener algún cultivo no dañino, como árboles frutales o maderables, que le permitan obtener más ingresos. Es todo un proyecto agroecológico que se está impulsando en distintas partes del país, no es extendido así a nivel nacional. Se han tomado como base lugares de estados del norte del país, sobre todo los estados del sureste del país. Ahí se está impulsando este proyecto. Vamos a ver sus resultados, porque apenas entró el gobierno y apenas inició el programa. Vamos a poderlo medir en unos 2 o 3 años, ya empezar a observar sus primeros resultados. Lo que sí se ha alcanzado a ver es que hay pueblos de campesinos que desmontaron viejos cultivos para empezar a meter el maíz nativo. Entonces vamos a ver hasta dónde llega la extensión. Sí, se abre una posibilidad de investigación muy enorme con este giro que se está teniendo en la agricultura en el país. ¿Sí? Los que no conozcan, ese es el maguey, de donde se extrae pulque. En México hay muchas variedades de agave. Este es el más tradicional de herencia mesoamericana. Del centro es de donde se extrae el aguamiel, y el aguamiel se fermenta y se convierte en pulque. Y el pulque o es blanco, pero le dieron desde hace muchos años sabor. Entonces lo pueden hacer de guayaba, de jitomate, de muchos sabores. Y saben sabrosos. Sí, saben sabrosos. Y de las pencas es donde sale el gusano. De esas pencas. Entonces, el más famoso que ustedes conocen es el agave de tequila o el agave mezcalero, pero este es el agave pulquero. Y ese es más vieja, ese es de herencia mesoamericana, y de ahí se extraen, les digo, de ahí se extraen alimentos. Sale al centro, esa es grande, y en la parte de arriba salen flores. Esas flores son alimento. La gente de la región los prepara en alimento. ¿Sí? Las propias pencas de maguey también las cocen y se extraen y se hacen muy dulces, porque las llegan a extraer y las cocen. Entonces, sí, hay una variedad de alimentos que se fueron abandonando, se fueron despreciando, pero que hay pueblos que los conservaron. Y la verdad debemos de agradecer que frente a esos embates de la modernización desde los años 50 y de los años 80, son pueblos que resistieron. Una resistencia cultural silenciosa, si quieren, no políticamente expresada, pero una resistencia cultural muy fuerte, que ahí se mantuvo y que hoy empieza a ser revalorada. Gracias por su intervención. Siguiente pregunta, por favor. Miren, en el país, en México están cambiando poco a poquito algunas cosas.
la relación de la ciencia con la población. La nueva titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha lanzado una iniciativa que le llama la apropiación social del conocimiento. Entonces ella plantea que todos los investigadores tienen que hacer vínculo con las poblaciones, tienen que hacer vínculo y mostrarles lo que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo. Entonces nosotros, esta región, tenemos muchas ideas ahí de trabajo, pero una obligación que sí vamos a tener es regresar a las escuelas, regresar a los lugares para poderles explicar, ¿sí?, desde la academia o desde las instituciones, qué es lo que hemos estudiado, qué es lo que hemos estudiado de ahí, de su región, y también qué es lo que van a hacer ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Entonces, este giro que la titular del CONACYT le ha llamado la apropiación social del conocimiento y que nos obliga a ir hacia los pueblos y comunidades, es una estrategia interesante que no deja de tener sus resistencias, porque hay muchos investigadores que no les interesa llegar hacia las comunidades. Pero bueno, repito, todavía no terminamos el primer año. Ha habido de gobierno, ha habido resistencias, pero ha habido también nuevas iniciativas, nuevas disposiciones de la gente para ver con una mirada distinta esto que va a suceder en el país. Última pregunta, por favor. ¿Qué tan sustentable es un paisaje como el de ustedes, donde hay un consumo local, pero el nuestro, el cafetero, cada vez está desapareciendo más el pequeño caficultor y no es sostenible nuestra agricultura? ¿Qué hacer entonces? Bueno, el gobierno, en términos económicos, el gobierno lo que ha planteado es… muchos campesinos abandonaron el cultivo del maíz porque el precio del maíz estaba muy bajo, porque la mayor parte del maíz se importaba de Estados Unidos y es un maíz distinto al nuestro, pero los industriales lo incorporaron mucho porque el precio es muy bajo en Estados Unidos y lo incorporaban mucho. Bueno, ahora el gobierno lo que hizo fue, para incentivar el cultivo de maíz nativo, lo que dijo es, el precio de maíz el gobierno lo va a pagar y le da un precio de garantía, ¿sí? Se los da por arriba. Y entonces le dice también al campesino, pero no solamente vas a producir, no vas a vendérselo al intermediario, me lo vas a vender a mí, yo te lo voy a comprar para redistribuir. Entonces vamos a decir que en términos económicos el campesino deberá tener un poco más de ingresos, eso es en términos productivos, ¿sí? En términos con el maíz. La verdad es que el gobierno está lanzando una serie de programas hacia las familias campesinas que por distintos medios les va a permitir mayores ingresos, ¿sí? Les va a permitir mayores ingresos. Son varios los programas que está a los jóvenes, ¿sí? Les está lanzando programas que les va a ayudar a las poblaciones. Está llevando nuevas escuelas hacia regiones como esta, está llevando nuevas instituciones, en la idea de que buena parte de los jóvenes que estaban sin estudiar hoy puedan acceder al estudio, los está becando, en fin, hay todo un programa social de gobierno muy fuerte que, repito, tendrá que verse sus resultados y tendremos que valorarlos con mayor fuerza más adelante. Ese es uno, pero hay regiones donde está promoviendo esta idea de la asociación, del intercalado, productos comerciales no agresivos con el medio ambiente, con maíz, con milpa. Esa es una sustentabilidad ecológica, vamos a decir, es una sustentabilidad ecológica, ¿sí? Los campesinos, no económica, vamos a decir, es ecológica. Estos campesinos, la milpa por su propia condición es un cultivo ecológico, sustentable en términos de naturaleza, vamos a decir. En términos económicos no era, pero con las políticas de gobierno el campesino tendrá que mejorar su ingreso de tal manera que sus condiciones de vida mejoren. Eso es lo que está impulsándose ahorita a nivel de gobierno. Ok. De nuevo, mil gracias al doctor Llanos por su intervención, por su conferencia.